Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te suplico en el precioso nombre de Jesús que, como siempre nos has guiado, nos sigas guiando en el estudio, Señor, de esta epístola tan interesante para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Te ruego que nos bendigas, nos des sabiduría y entendimiento al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 14 de Efesios inductivo. Hoy vamos a tocar Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Muy bien, y como siempre, pues vamos a iniciar leyendo el texto bíblico. Voy a leer en este momento el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa para nosotros someternos, en este caso, en el temor de Dios? Someterse significa, pensando primero en el diccionario, someterse significa doblegarse, entregarse, capitular, es decir, ceder, ¿no es cierto? Rendirse, claudicar, humillarse, obedecer. Y el término en griego, aquí en este momento, significa subordinarse, obedecer, estar bajo la autoridad de o estar sumiso. ¿Por qué debemos someternos unos a otros? Mire, debemos someternos unos a otros por temor o por consideración a Cristo. En nuestra versión dice en el temor de Dios. Pero en los manuscritos más antiguos se lee en el temor de Cristo. Tal como traducen otras versiones de la Biblia. Y es muy probable que el apóstol Pablo estaba pensando en el Salmo capítulo 2, versículos 8 al 12, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Esto es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque llegará el día en que nos sorprenderemos al saber de cuántos perecieron en el camino porque no honraron a Cristo Jesús. Fueron el blanco de la ira de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando Pablo nos dice someteos unos a otros en el temor de Cristo, lo dice porque Cristo se enoja mucho cuando ve una falta de sujeción u obediencia. Nuestro Señor quiere que su iglesia se rija por el principio de la mutua sujeción. Escuche, la mutua sujeción. Y es algo que debemos tomar muy en serio porque tiene que ver con nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. Por eso dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Bienaventurados
todos los que en Él confían. Solo los que creen y confían en Cristo tiene todo el poder, se sujetan de veras. Por lo tanto, el que cree se somete porque sabe que sobre toda autoridad está Cristo, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en la ciudad, en el país, en todo el mundo está el Señor Jesucristo presente para bendecir, ayudar, y en un momento dado va a aparecer como juez. El versículos 22, 23 y 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que las mujeres se sometan a sus maridos en todo. Eso es lo que dice aquí en nuestro pasaje de Efesios 5, 22 al 24. Pero, ¿qué significa la expresión el marido es cabeza de la mujer? El término cabeza indica un rol que en este caso significa jefe o superior o director o líder o cabecilla, que no tiene que ver con cualidades, con talentos o méritos. Al afirmar que el marido es cabeza de la mujer, no significa que la mujer no puede pensar o que es inferior al hombre, sino que Dios estableció diferentes roles, uno para el hombre, otro para la mujer. Del mismo modo que estableció un rol para Cristo y un rol distinto para la iglesia, un rol para los maridos y otro rol diferente para las casadas. Los maridos son lo que Cristo es para la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La riqueza de un matrimonio no está en su igualdad u homogeneidad, sino en sus diferencias y en sus distintos roles. El rol de la iglesia es estar bajo el liderazgo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Del mismo modo, el rol de la mujer casada es estar bajo el liderazgo que Dios asignó a los maridos. Es indiscutible que muchísimas mujeres casadas son más capaces, inteligentes, emprendedoras o sabias que sus maridos. Del mismo modo que muchos empleados son más capaces, inteligentes, emprendedores y más sabios que sus propios jefes. Muchos soldados rasos en sus oficiales son más que sus oficiales, que sus coroneles o sus generales. Pero esa no es una razón válida para descartar sus órdenes o rebelarse y manejarse de manera independiente. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. No se trata de quién sabe más o es más capaz, sino de una posición. Y en este caso, escuche, la posición la estableció Dios. Ni el hombre ni la mujer establecieron estos roles, ni se pusieron de acuerdo para asumirlos. Fue Dios quien lo impuso. Eso es así de simple. ¿Quién es el modelo para las mujeres casadas? El modelo para las mujeres casadas es la iglesia. Porque dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Él lo dijo, como las mujeres casadas que están sujetas a sus propios maridos, así también la iglesia lo esté a Cristo en todo. No, fue al revés, ¿verdad? Es la iglesia
al someterse a Cristo, es el ejemplo para que la mujer se someta al marido. La iglesia no aprende de la mujer, sino que la mujer aprende de la iglesia, porque la iglesia es su modelo a seguir. Para entender mejor la posición de Pablo aquí, debemos tener presente que en su mente y en su corazón está Cristo y su iglesia. Y todo lo que dice, lo dice sobre la base del modelo, escuche, de esta relación. Más aún, nos da la impresión de que no estaba tan preocupado de la relación entre un marido y su esposa, sino entre Cristo y la iglesia. Esto es bien importante, porque con este texto se ha abusado de lado y lado. Muchos lo han utilizado para fomentar el machismo. Y hay que tener en cuenta que aquí el apóstol Pablo no está hablando de machismo, no está hablando de el desconocimiento completo de la mujer. Eso es bien importante que lo entendamos a tiempo. Versículos 25 al 32 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el llamamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo le digo esto referente a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo es que un marido debe amar a su esposa? Un marido cristiano debe amar a su esposa primero como Cristo amó a la iglesia, es decir, hasta la muerte. Porque dice, se entregó a sí mismo por ella, es decir, se entregó a la muerte por amor de la iglesia. Debe amarla como se ama a sí mismo. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, es decir, debe sustentarla, alimentarla, cuidarla, del mismo modo que Cristo sustenta y alimenta y cuida a la iglesia. Notemos que el amor se ve no solo en las palabras, sino en la acción de sustentar y de cuidar. Por tanto, todo marido que realmente ama a su esposa lo demostrará en estas dos acciones. ¿Qué hizo y hace Cristo por la iglesia que los maridos no pueden hacer por sus esposas? Mire, Cristo Jesús hizo y hace en la actualidad al menos dos cosas que los maridos no pueden hacer por sus esposas. Primero, no pueden santificarla como Cristo hizo, no. Dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o por eso la limpió con el bautismo de agua junto a la palabra santa, dice la versión latinoamericana. ¿Qué otra cosa no pueden hacer los esposos por las esposas? Tampoco pueden hacerlas gloriosas como Cristo, quien trabaja para presentarla a sí mismo de una manera gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En contraste, los maridos ven que a medida que pasan los años a sus esposas, les salen manchas en la piel, arrugas en el rostro y cosas semejantes, del mismo modo que a ellos, por su envejecimiento natural. Sin embargo, hay algo que los maridos pueden imitar de Cristo. Pueden imitar su dedicación a la iglesia para hacerla
hermosa. Para hacerla hermosa. En esto también consiste el amor que deben tener los maridos a sus esposas. Aunque los años vayan dejando su huella, nos vamos volviendo viejitos, arrugados, ya no vemos igual, ya nos cuesta movilizarnos. Bueno, pero el amor debe mantenerse. ¿Cómo sabremos si un marido se estima o se valora a sí mismo? Un marido se valora, se estima a sí mismo cuando demuestra que estima a su esposa. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Los psicólogos dicen que uno es incapaz de amar a otro si no se ama primero a sí mismo. Si esto es así, podemos ver quiénes se valoran a sí mismos por el amor que tienen a sus esposas, porque amándolas a ellas, se aman a sí mismos. ¿Cuál es el gran misterio del cual nos habla aquí el apóstol Pablo? El misterio al cual se refiere tiene que ver con la frase: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es misterio, porque no está hablando del matrimonio, sino la unión de Cristo con la iglesia. ¿Dejará Jesús al Padre para unirse a la iglesia? Evidentemente no, porque al final Cristo se unirá al Padre para que Dios sea todo en todos. En lugar de separarse, sujetará todas las cosas bajo sus pies y Él mismo entregará toda autoridad al Padre. Por eso, al no poder entender cómo se unirá Cristo a la iglesia hasta ser una sola carne, el apóstol Pablo exclama: grande es este misterio. Grande es este misterio. Vamos a leer ahora el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que la mujer respete a su marido. ¿Por qué el apóstol pide que el marido ame a la mujer y que la mujer respete a su marido? ¿Qué diferencia podríamos encontrar entonces entre amar y respetar? Mire, amar es tener un conjunto de sentimientos y emociones que nos ligan a otra persona, y es más que esto. Amar es pensar y trabajar por el bien del ser amado. Por otra parte, respetar es tener veneración, acatamiento, tener consideración. En el texto griego, en lugar de la mujer respete a su marido, dice: la mujer tenga miedo de su marido o tema a su marido. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque en muchos casos, no es siempre, en muchos casos, las mujeres, debido a su capacidad superior frente a sus maridos, que a veces, esos maridos que a veces se muestran lerdos o torpes o imprudentes, muchas van perdiendo poco a poco el respeto que les tenía. Cuando la mujer deja de respetar a su marido, ya no le hace caso, no valora sus opiniones ni sus sentimientos, y sin sospecharlo está socavando su matrimonio. Cuando esto ocurre, ya sea por falta de amor del marido o falta de respeto de la esposa, el conflicto está a la puerta y está a punto de explotar, del cual derivan los cuadros de violencia física o verbal y, por último, el divorcio.
En pocas palabras, el apóstol Pablo escribe el secreto de los matrimonios estables y duraderos, el amor del marido que se expresa por medio del sustento, el cuidado y el esfuerzo, en ese esfuerzo que tenemos que hacer todos los esposos en hermosearlas, y el respeto de la esposa que se manifiesta con actitudes de reconocimiento, consideración y valoración y elogios sinceros. Antes de entrar al versículo de memoria, yo trabajé un tiempo con una entidad en Colombia que se llamaba Prominfa. Era un ministerio dedicado, pues era promoción ministerial a la familia, de ahí venía el Prominfa. Era un ministerio que se dedicaba a ayudar a las familias en la parte de la consejería y el asesoramiento. Estando en ese trabajo, hice una pequeña investigación y encontré que en Brasil, en ese tiempo, esto hace muchos años, pero siempre lo he tenido en mi mente. En Brasil hicieron una encuesta a un número bien elevado de hombres y la pregunta era qué era lo que ellos más deseaban y esperaban de sus esposas. Sabe que más del 85% o 90%, no recuerdo bien, pero dice que era bien alto el porcentaje. Todos lo que querían y deseaban de sus esposas era respeto. Respeto. A mí me llamó la atención en ese tiempo, todavía hoy me llama la atención. No he vuelto a encontrar otro tipo de encuestas como esa, pero esto del respeto es algo muy importante en el matrimonio. Vamos a tratar de memorizar un texto, es bien fácil, bien corto, pero pues como es nuestra costumbre, vamos a tratar de memorizarlo. Está el versículo 33 que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues no está difícil, ¿verdad? Está bien fácil. Efesios 5:33 de Reina Valera del 60 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 14. Esta era la penúltima lección. Nos queda solo una, la lección número 15, y terminamos nuestro estudio inductivo de la carta de Pablo a los Efesios. Dios le bendiga mucho más de lo que le ha bendecido hasta ahora y nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.